un pequeño trabajo que hemos hecho en el instituto, pero no hubo tiempo y tal, entonces yo quiero insistir y quiero enseñaroslo. Entonces vengo este año también con lo mismo, así esta vez no pasa nada, quiero enseñaroslo bien. Y lo que consiste en una selección de cómics para trabajar historia en las clases. Lo hemos hecho en cuarto, porque en cuarto tiene dentro del currículum de cuarto está el siglo XIX y el siglo XX, y por tanto es una selección de temas del siglo XIX y del siglo XX. La tarea que le hemos planteado es una tarea donde ellos tienen que leer una obra de cómic que trata un tema histórico que ya han visto o que van a ver, y tienen que hacer un pequeño trabajo con un guión donde tienen que definir el acontecimiento histórico que se está trabajando en ese cómic, tienen que hacer una pequeña exposición oral y una presentación oral, ¿de acuerdo? Es simplemente esa tarea que eso pasa, nada más. Entonces lo que yo voy a traer aquí es esa selección que hemos hecho de cómic y bueno, que os pueda servir para trabajar. Tengo que decir, para los que, bueno, además no habéis entrado en el mundo fantástico mundo del cómic, no es solamente Mortadelo y Filemón, claro, hay misterio. Eso para... porque lo que siempre aparece en los medios de comunicación, cómic, Mortadelo, Bruguera, sí, es una parte de la historia maravillosa del cómic, pero el cómic es mucho más. Es un campo artístico enorme, de una amplitud enorme, porque no necesita nada más que un lápiz, un papel e imaginación. Entonces no tiene cortapisa de ningún tipo como pueden tener otros medios artísticos, otros medios de comunicación gráfica, como puede ser el cine o otro tipo de cosas. Entonces ahora afortunadamente vivimos una época de mucha expansión del mundo del cómic, que siempre está un poco en las catacumbas, un poco ahí como underground, y ahora pues afortunadamente es un medio de arte bastante reconocido, cosas que antes siempre estaba un poco como ahí infantilizadas. Los que leen cómics son un poquillo locos, friki, todavía se habla un poco del término friki cuando hablamos de los que leen TVO, cosa que es completamente falsa, ¿no? Porque es un medio artístico de primer orden, es el noveno arte, como está considerado. Bueno, pues hay una enorme cantidad de obras ahora mismo que se están editando. La crisis le está afectando como le ha afectado a todos, pero afortunadamente hay unos canales ya que están muy claros, hay un reconocimiento público que está muy claro, y bueno, y tenemos acceso a ese tipo de obras, y además se están produciendo muchísimas obras muy interesantes. Y en la cuestión histórica muy interesante. Entonces os voy a presentar una pequeña selección. La presentación la podéis tener ahora mismo en la página web del instituto, y es Santa Rosa de Lima, tal. Os vais arriba a la cabecera, al apartado blog, os metéis en el blog de innovación, y en ese blog de innovación, una de las primeras entradas del blog, tiene 6 o 7 entradas, pues una de ellas pone con mi historia, pulsáis ahí el enlace y aparece. En este enlace tenéis información de unas 12 o 15 obras, que son las con las que nosotros hemos estado trabajando con los chicos de cuarto, las chicas, y bueno, tenéis información, tenéis la carátula de la obra. Si pulsáis siempre en la parte izquierda, en donde viene alguna selección de páginas, tenéis un acceso a otras páginas donde sí habla ya más de la obra, podéis tener más información de la obra, ediciones, precios, etcétera, etcétera. En todas y cada una de ellas podéis encontrar esto. Y luego tenéis, en algunos casos, pero en este primer caso tenéis aquí una información que te remite a la tarea en sí. Aquí no lo veis, está muy pequeño. Pero este es el formato de la tarea tal y como la llevamos nosotros a la clase. Está dividida en 4, 5, 6 fases, que ya también tiene que ver mucho con el tipo de alumnado que tengamos. Pero bueno, sobre todo en lectura, trabajo en equipo, porque se trabaja en pareja o en grupos de 3, no tenemos obras para todo el mundo. Y bueno, hacen una elaboración de trabajo con un pequeño guión. Ellos leen, hacen su pequeño trabajo y luego tienen que, con una presentación digital, tienen que explicarnos qué es lo que han leído
y que han visto, cómo era el cómic y qué cosas han interpretado, ¿vale? Simplemente eso, ¿vale? Bien, pues presento algunas de las obras, vamos a ver algunas. Paracuellos, que es una de las obras culmen del cómic español, de Carlos Jiménez, donde trata el tema de los niños del auxilio social de la posguerra. Muy interesante, muy curioso, quizás muy desconocido. Son niños que vivieron en esa residencia, esos orfanatos que estaban regentados por Falange. La guerra de las trincheras de Tardí, también un excelente dibujante francés que ha sacado una serie, bueno, trabaja mucho el tema histórico y el tema de la Primera Guerra Mundial, que además es una persona muy beligerante contra la Primera Guerra Mundial, bueno, contra la guerra en general, y ha hecho una obra excelente, está considerado uno de los grandes del cómic francés. Como en todas las páginas tenéis información, pulsando en los dibujos, tenéis información de qué va los cómics. Es un cómic muy interesante. Hay algunos chicos que lo están leyendo ahora y se quedan muy asombrados, ¿no? Ayer me decían como un batallón de negros senegaleses que luchaban con Francia y que eran tratados de una forma asquerosamente racista. ¿Cómo era posible? Se quedaban asombrados, porque eso pasaba, ¿no? Y eso a lo mejor es difícil que se lo puedas transmitir a un chico contando, a una chica contándolo en una clase, ¿no? Quizás ellos ni lo van a entender, ¿no? Pero en cambio cuando lo ven en dibujo y lo ven interpretado así, claro, se quedan muy asombrados. Otra obra de Carlos Jiménez, 36-39, Malos Tiempos, que está ambientada en el Madrid de la guerra, en el Madrid del cerco. Hablamos del cerco de Sarajevo, tuvimos nosotros un cerco muy bestial en Madrid durante Cuerda de Presa, que tiene que ver con la represión de la posguerra, sobre todo ya focalizado en las mujeres, las cárceles de mujeres del franquismo, cómo la represión se ceba en las mujeres igual que en los hombres. Esta otra es el Bar del Gulag, que enfoca el tema de los Gulag, de la represión estalinista en la Unión Soviética, después de la Segunda Guerra Mundial. Los Surcos del Azar, que es una obra muy interesante también de Paco Roca, un autor español, valenciano, y está bastante reciente y está dentro de lo que vamos a hablar un poco después del tema de la memoria histórica, cómo el cómic está enriqueciendo enormemente todo el movimiento de la memoria histórica, porque se está dando ahora mismo una cantidad enorme de obras que tienen que ver con la recuperación de la memoria, casi siempre de familiares de los propios autores, de los propios dibujantes. Y no solamente se está dando en España, en algunos sitios como Francia también, que se está haciendo una revisión real de lo que fue la Segunda Guerra Mundial en Francia y la intervención de los franceses en la guerra, que a veces está un poco camuflada y revestida de heroísmo cuando realmente lo que había es una cosa muy diferente. Y eso lo están tratando también muchos autores franceses, como Tardí, por ejemplo, que habla tiene una obra muy interesante sobre su padre, que fue un preso en los estados alemanes durante prácticamente toda la guerra. Y en este caso trata el tema de los republicanos españoles que lucharon en la Segunda Guerra Mundial junto con las tropas aliadas. Habla mucho de la 9, de la famosa... Compañía 9, la famosa Compañía 9, que fue la que entró en París, la primera compañía que entró en París y va al mando de republicanos. En Francia se están haciendo enormes homenajes a todos estos luchadores de la República y en España prácticamente no existen.
otro caso ya que es un poco más moderno, por eso me llamo Giovanni. Hemos intentado seleccionar también un abanico un poco más amplio. En este caso, por eso me llamo Giovanni, es un cómic muy interesante, un cómic italiano que trata la historia del juez Giovanni Falcone y su lucha contra la mafia. Este cómic se trabaja en todos los institutos italianos como ejemplo de lo que fue el juez Falcone y lo que es un luchador por la democracia, por la libertad y por la justicia. Hay muchos alumnos que no saben quién es dentro de Giovanni Falcone, cuando ven este cómic. Este es otro cómic interesante, John Yang, que habla del régimen de Corea del Norte, desde el punto de vista de una persona que vaya a trabajar, un dibujante que vaya a trabajar durante un tiempo. Como toda antología, una antología muy subjetiva, pero bueno, lo que hemos buscado es también algo que pueda impactar a los chavales. Evidentemente hemos quitado algunos cómics que por su densidad además no son tan asequibles para el lado de cuarto, no hay mucha posibilidad de que puedan trabajar en poca hora. Por ejemplo, aquí podéis echar en falta Mouse de Art Spiegelman, que es la cumbre del cómic, que trata el tema del holocausto, pero bueno, como eran libros gordos y tal, y no íbamos a tener más mucho tiempo, pues hemos preferido buscar algunos que no menos densos, sino más asequibles, un poquito más asequibles, pero bueno, ahí evidentemente no. Este sí que es un cómic muy interesante porque es el primero prácticamente que inaugura lo que es la memoria histórica en el cómic, en España. Miguel Gallardo, que era un dibujante de cómic de los años 70-80, de los famosos underground de los 80, de la famosa revista El Víbora, que algunos de vosotros en vuestra adolescencia seguramente leeríais. Miguel Gallardo, por primera vez, saca un cómic ambientado en la recreación de la historia y de la experiencia de su padre. Y este inaugura todo lo que va a venir después. Esto se editó ya hace bastantes años, más de 10 años. También los inicios de todo el movimiento de revisión de la memoria histórica. Y es muy, muy interesante. Y va a venir después una cantidad de obras que se enfocan de la misma manera. Un largo silencio, la historia de su padre en la columna de Brut. Marcy, en la historia de una niña en la Polonia de los años 80, la Polonia del telón de acero, para que pueda tener también un enfoque de lo que había ahí, lo que estaba pasando. Muy interesante. El coche de Intisar, para tratar también el tema de cuál es la situación de la mujer en los países árabes. En este caso cuenta la historia de una mujer que quiere sacarse el carnet de conducir, no sé si era en el Yemen, creo que era en Yemen, no creo recordar. Bueno, tenéis la información como siempre, incluso tenéis un pequeño cómic, un pequeño vídeo porque se hizo una película sobre esto. Es muy, muy interesante también, como se puede ver, cómo se busca en la vida a mujeres para salir adelante en un mundo completamente hostil como es el mundo de Yemen, de Arabia Saudita, tal, las mujeres no tienen una libertad de movimiento y tal, pero bueno, ellas casi que crean un mundo paralelo. Muchas veces ha ocurrido en el mundo de la mujer, ¿no? Ha tenido que vivir una vida paralela, un mundo paralelo, porque el hombre no le permite otra cosa. Bueno, pues esta es la selección, más un montón de cosas más, de obras que hay más, pero bueno, nosotros nos estamos centrando en esta. Tenemos algunas en el centro, otras las aportamos los que podemos, por ejemplo yo aporto unas cuantas. Y los chicos, la verdad que en la segunda vez que lo estamos haciendo y está funcionando bastante bien, se enganchan mucho, el formato cómic es muy cercano, incluso a los que no estén acostumbrados a leer cómic, es bastante cercano y les produce cierta conmoción enterarse de cosas que de otra manera quizás no hacen muy difícil que accedieran a ellas. Bien, y para terminar, pues traeros
unas cuantas obras que son muy recientes y todas tienen que ver con la memoria histórica. En un par de años están saliendo cantidad enorme de obras, y obras muy buenas, de una calidad excelente, y que tratan el tema de la familia de los dibujantes. Los mismos dibujantes hacen una especie de homenaje a su familia y sacan esta información que tiene mucho que ver pues, con los sufrimientos de gente de la represión franquista durante la guerra civil, etc. Y una reivindicación familiar. Bien, pues hay Esperaré siempre tu regreso. Es una obra muy reciente sobre los españoles en el campo de concentración de Mauthausen. Es el testimonio de uno de los presos y cómo y va contando en viñetas todo lo que ocurrió allí en ese campo de exterminio. Campo de exterminio donde murieron más de 5.000 españoles. Víctimas de tortura, cámaras de gas, fusilamientos, etc. Y cómo el régimen franquista fue realmente responsable de estas muertes, porque consideraron a los españoles como apátridas, los alemanes, sobre todo cuando Serrano Suñer, conoce la historia, Serrano Suñer se presenta en Alemania y le comentan qué hacemos con los presos españoles que en ese momento estaban en estadas normales y corrientes, como estaban los franceses, los ingleses, tal, en campos de prisioneros del ejército, donde, entre comillas, se mantenía un poco las normas internacionales de respeto al preso y tal, y cuando el régimen franquista les dice no, haced con ellos lo que queráis, evidentemente ni son españoles ni los queremos para nada, entonces cuando luego los llevan a Mauthausen, a la mayoría, y simplemente los exterminan. Este igual, deportado 4.443, muy reciente ahora. Y además hay un vídeo, va a acompañar un vídeo muy interesante. Yo lo recomendaría, nosotros lo vamos a poner ahora en clase, porque además dura una media hora. Bastante interesante y bastante meditado. Antonio Hernández, deportado 4.443, está en YouTube. Podéis, vamos, y estar en YouTube y podéis hacer directamente aquí desde la presentación. ¿Qué diferencia es porque hay entre este y el otro? No, ninguna. A mí me parecen los dos muy interesantes. Te acaba de salir hace un poco. Este es muy reciente, este es prácticamente nuevo, ya se nos dirá. El anterior, a mí me gusta mucho el anterior también, El anterior cuenta la historia muy clara, muy didáctica, muy bien contada, donde se refleja muy bien el horror, porque no había otra cosa más que horror ahí. Tiene más interpretación histórica. Como personas que habían salido de su... Bueno, que comenzaron su aventura en el año 36, cuando estalla la guerra, cuando se realiza el golpe el 18 de julio, y acaban en el año 41 de pronto en un campo de exterminio austriaco, allí perdidos y dejados de la mano de Dios, donde son simplemente exterminados a base de trabajo, de hambre, de miseria y de tortura. ¿Cómo acaba una persona, una persona defensora de la República en el 18 de julio, acaba en un campo de exterminio alemán, nazi, asesinado? Pues ese recorrido vital se ve muy bien en esta obra, muy bien. Y el documental de Antonio Hernández es muy didáctico. Bueno, aquí tenéis también Jamás tendré 20 años, que es también una de las obras muy recientes y que cuenta exactamente la historia de la abuela de Jaime Martín, que era otro dibujante de los años 80, y donde cuenta pues toda la historia de la saga familiar de su abuela, cómo vivió la guerra civil, los acontecimientos anteriores y posteriores a la guerra civil, cómo salió adelante luego la larguísima posguerra. Muy interesante, ¿verdad? Esta es una información genial, porque no solamente se queda ahí en la guerra civil, sino que continúa hasta la actualidad. Y cómo cuenta cómo su familia salió de aquellos terribles años de los años 40 y tal, y familia de represaliados, familia de perdedores de la guerra, y cómo
cómo tienen que salir adelante con mucho sufrimiento. Es un fresco perfecto de lo que prácticamente es la historia de cualquiera de nuestras familias, de cualquier familia. El Paseo de los Canadienses, que es más antigua pero quizás más desconocida, y es muy interesante porque cuenta la historia de la carretera de la muerte de Málaga. Es además un cómic que está, bueno, que fue apoyado también por las autoridades malagueñas y para conmemorar los años de aquella masacre que es relativamente poco conocida de la historia de Málaga. Y bueno, que nuestras alumnas se pueden quedar sorprendidas de que aquello pudiera ocurrir, una guerra espantosa, y encima le echamos más el Paseo de los Canadienses. Muy interesante. Y por último esta, que también muy reciente, Doctor Uriel. Doctor Uriel cuenta también la historia de una saga familiar, sobre todo de un personaje de la saga familiar, del autor, de Cento, otro dibujante valenciano. Y además cuenta la historia, es muy curiosa porque trata cómo la guerra civil lo trastoca todo, trastoca incluso personas que tienen que luchar en un bando u otro dependiendo de dónde les tocó. Y en este caso, pues aquí he hablado como este personaje, un doctor que había terminado su carrera de medicina justo el verano que empieza la guerra, que se produce el golpe, pues una persona que tiene que luchar en los dos bandos porque una vez le toca en un sitio y lo obligan a luchar en el bando nacional, porque se puede escapar, luego en el bando republicano, así, y le van ocurriendo una serie de vicisitudes muy interesantes. Y bueno, siguen saliendo muchas cosas. Aquí tenéis una pequeña selección que os podría servir. No solamente a vuestro trabajo, sino personalmente yo os invitaría a que os acercarais a esto, porque os puede sorprender la calidad narrativa, no solamente ya del dibujo, que es excepcional, sino la calidad narrativa que tienen muchos de estas obras, en comparación con otras obras que a lo mejor son densas y que no nos dan una visión a lo mejor tan clara como la podría dar este tipo de obras, ¿no? Bueno, pues si queréis comentar algo. Bueno, la verdad, yo creo que sí, si conocía el nuevo que han sacado de Gabriel Príncipe, ¿no? Que se ha puesto muy de moda, de Gabriel Príncipe. Que fue el archivo que Francisco Fernando, pues se ha publicado un cómic y el título aquí es Gabriel Príncipe, pero hay veces que lo ponen como terrorista, ¿no? Y el subtítulo tiene El hombre que cambió el mundo, ¿no? Bueno, yo vuelvo a decir que hay una cantidad enorme, ¿no? de obras, ¿no? Y bueno, aquí hemos hecho una pequeña selección, evidentemente hay muchas que no están, pero bueno. La verdad es que siempre se agradece que el mundo del cómic entre la aula, ¿no? Sí. Yo, el segundo año que lo estamos haciendo, nos están dando buenos resultados. Y sobre todo, pues, bueno, hay un enganche más de lo que debemos buscar para intentar acercar a la gente al conocimiento de la historia, ¿no? Es difícil, ¿no? Es difícil atraer a chicos y chicas a de verdad lo que significa interpretar el pasado y tener cierta conciencia de cosas que han pasado y cosas que nos afectan a nosotros. Y hay profesores que están trabajando, que salen las vidas, en el Magro están haciendo cómics, y están haciendo el cómic creador, están haciendo cómics. La verdad es que es un mundo que también puede ayudarnos a explicar la historia. Sí, a mí, bueno, como aficionado al cómic también, a veces me sorprende cómo sigue teniendo todavía alguna etiqueta de cosas para chicos, como una subcultura, ¿no? Marvel tiene uno de 1602, ¿no? Sí, bueno, sí, realmente el cómic se ha movido mucho como subcultura, ¿no? Sobre todo en Europa, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, hay en el mundo norteamericano, por ejemplo, el cómic estaba desde el principio, ¿no? Era las tiras cómicas de los periódicos, era algo mucho más de cultura popular. Pero claro, era cultura popular cuando pasó a... Bueno, y en Europa igual, ¿no? Pero luego tuvo
tuvo unos años como que era una cosa muy underground, estaba ahí muy oculta, los años 60, 70, 80, aunque siempre había un ambiente ahí muy... que estaba sacando obras muy interesantes, pero eran como un grupo muy pequeño de gente que tenía acceso real. Y solamente salían de esa subcultura pues, obras como Asterix, o en España Mortadelo. En España tuvo una importancia muy grande el cómic en la posguerra, ese Roberto Alcázar de Feliz, todo eso que es... Claro, era una época muy dura donde había que entretener a la gente de su pura miseria y era una documentación relativamente fácil de publicar y no era muy costosa, se hacía en un papel, ¿no? Y bueno, a la gente le encantaba, ¿no? Los famosos flechas y pelarios que sacaba la Falange, ¿no? Eran cómics también para intentar llevar a la gente a su terreno. Siempre ha tenido una fuerza, ¿no? Pero bueno, ha habido épocas que ha formado culto y afortunadamente ahora, pues bueno, ya parece que tiene su sitio, ¿no? Y está ahí, ¿no? Y afortunadamente para todos, ¿no? Maus, el premio Pulitzer, ¿no? Maus fue el primer premio, no sé si hay otros premios Pulitzer, sí, pero fue el primer Pulitzer, Pulitzer que se le dio un cómic. No estamos hablando de gente que escribe, guionistas que detrás del cómic son gente muy conocida. Neil Gaiman, que ahora mismo está haciendo una serie que American Gods ha hecho de 1602 de Marvel, ¿no? Entonces estamos viendo que detrás de todo esto no solo hay una imagen, sino que hay un texto y que ese texto pues sirve también para ilustrar. Para hacer un poco de proselitismo también, yo invitaría que acercáis alguna vez que nos sorprendería de bastante. El de Paraguay no pasaba, todo Paraguay es el primero, además es de una edición, porque viene todo editado. Ahora está editado en un... Sí, yo lo tengo, es bastante ancho, muy pequeñito, pero la verdad es que te acerca a la vida de un internado en los años de guerra y la posguerra, ¿no? Desde el cura hasta el director del internado, hasta el pobrecito que es él, que es el mismo Carlos Jiménez, la historia que pasó. Claro, lo ves de broma, pero ves cómo le tiraban hostias en la camioneta. No, es la vida suya, ¿no? Es que te expresa perfectamente cómo era la vida en aquel momento, las relaciones familiares, la represión cultural, la represión religiosa. Bueno, el Maus. Oye, Alfonso, ¿ha hecho la experiencia de introducir o contrastar esta nueva historia del cómic con tebeos de la época, tipo Roberto Alcázar, para contrastar la visión propagandística que se daba en el... Podríamos hacerlo, pero no lo hemos hecho, es que son muchas cosas. Y la verdad que ahora mismo lo que estamos intentando, porque la idea era primero un acercamiento al cómic. Hay chicas y chicos que leen, pero otros no leen nada, no leen ni cómic. Entonces buscábamos un formato para enganchar un poco. Por lo pronto, ahí tenéis los cómics, leedlos por favor, leedlos, echad un vistazo a ver qué pasa. Y a partir de ahí, bueno, pues se pueden hacer mil cosas. Sería muy interesante el tema. Hay libros publicados, hay ensayos. Ahora que lo dice, hay varios ensayos publicados de cómics del franquismo, los cómics españoles durante el siglo XX, donde te lo expresan muy bien, te lo cuentan muy bien. Ese famoso Roberto Alcázar de mí, el guerrero del antifaz, exactamente, el coyote. Eso eran los cómics de los años 40 y 50, eran los cómics de la posguerra a los que la gente se agarraba para salir de aquella miseria en la que vivían, ¿no? Y además eran muy populares, eran muy populares. Y barato, la gente podía hacer a ellos. También, yo no sé si tú te acuerdas de cuando eras chico, pero había lugares, igual que la revista de Martín, la Fuerte de España, donde cambiaban cómics. Sí. Yo he vivido eso también. Fácil de acceder a ellos. Sí. Y como hay, por ejemplo, es muy interesante, porque ya habría que... como el sesgo ideológico que tenían alguna obra que era muy fascista, muy franquista, pero en cambio luego hubo otros que intentaban romper eso, como fue el Capitán Trueno. El Capitán Trueno, de pronto que aparece en los años 50 y intentan ahí meter Víctor Mora, ¿no? Era el guionista, cómo intenta meter una visión ideológica completamente distinta.
una visión ideológica de defensa de la democracia y defensa de las libertades a través de las aventuras de un caballero, ¿no? Español, ¿no? Pero ahí lo metiendo ahí un poquito... En el caso concreto del Capitán Trueno, en Córdoba tenemos al máximo especialista, que es el Capitán Trueno. José Antonio Ortega es un licenciado en Humanidades. Este hombre va a un instituto, al mío vino, y te monta una exposición de toda la historia del Capitán Trueno, porque yo lo digo que... Editó un libro hace poco. Sí, bueno, ya había hecho otro y además hizo un cómic sobre el Capitán Trueno en Córdoba, en una lucha de la Reconquista que van a tomar la mezquita, que están ahí por el Califa. O sea que si lo queréis, el hombre está dispuesto a ir a lo instituto. Pues mira, ya es muy interesante saber eso. ¿Cómo se llama? José Antonio Ortega. ¿Cobra? No. Es curioso. Hay que montar el exposición del Círculo de Bellas Artes, que está muerto el año pasado, se murió Víctor Mora. La guía visual también, la guía visual de Marvel y de todo eso, han sacado una guía visual del Capitán Trueno. Víctor Mora murió hace poco. Claro, Víctor Mora era militante del PSUV. Y cuando llegó la democracia, en las elecciones del 77, el cartel del PSUV en Cataluña era el Capitán Trueno, diciendo que él también votaba al PSUV. Bueno, y sabéis que Víctor Mora era un administrativo de la editorial Bruguera. No era ni siquiera un guionista pagado como guionista, sino que en sus ratos libres escribía los guiones del Capitán Trueno. Era un administrativo y trabajaba de administrativo en la editorial Bruguera. Eran gente que aquí no les permitían siquiera, como a muchos autores de aquella época, no les permitían siquiera ejercer su profesión. Había mucha gente que eran periodistas, represaliados, que le habían quitado el carnet y no se lo dieron jamás. Por ejemplo, Eduardo de Guzmán, que fue un famoso periodista durante la República, que luego escribió unos libros muy interesantes sobre la memoria histórica, no le permitieron jamás trabajar de periodista y tuvo que ganarse la vida haciendo novelitas del oeste, guiones de cómic y ese tipo de cosas, como el mucho. Es curioso ver algunas historias del Capitán Trueno, cómo pasaban la censura, ¿no? Porque realmente era una defensa de la libertad y de la justicia y contra el tirano que tiene sometido a un pueblo, ¿no? Y era muy curioso, lo que pasa es que claro, era el caballero defensor del pueblo, pero lo que había ahí soterrado estaba muy claro, ¿no? Lo que hacía es que estamos hablando de cómics, ¿no? Y aquí están los alumnos y ellos tienen un mundo de cómics donde hablan de Marvel y de DC, ¿no? Y les suena. Y resulta que al final sigue perpetuándose. ¿Leéis algo de cómics? Poco. ¿Qué leéis? Yo de Marvel. ¿Queréis superhéroes? Sí. Manga. Mi hermano tiene Spiderman. Los superhéroes de Marvel, pero a la edad moderna. Entonces, por ejemplo, el Capitán América es un ciego. Daredevil es un ciego irlandés, como Vale Rojo. Y hay el Doctor Extraño, un mago, un tipo Merlín. Entonces, claro, lo que se hacen es los iconos que tienen ellos, los pasan a iconos de la moderna. Y eso fue realmente lo que podemos aprovechar. Que aprendan realmente cómo es la historia, utilizando iconos actuales y Bueno, pues gracias por eso. Muy bien.